Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera,
al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Amén, amén, al Dios que me ama. Si Él no nos hubiera bendecido, quizás dónde estaríamos. Si Él no nos hubiese alcanzado, quizás dónde estaríamos hoy día, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que se están comenzando a conectar en este día martes. Martes, ya estamos, ¿a cuánto estamos? Martes 30, el último día del mes de junio. Se nos fue esta mitad de año, ya nos queda solo la segunda mitad. Se nos fue ya este año y lamentamos todo lo que hemos vivido este tiempo, pero también nos alegramos en el Señor de todo lo que nos ha permitido también, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido justo. Amén. Así que le damos la bienvenida a todos los que se están incorporando a esta transmisión del día martes del Ministerio La Presencia de Jesús Cristo, que es la misma Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Amén. Así que le damos la bienvenida, saludamos ya a los que se están conectando, a los que han pasado por aquí y han dejado su huella. El hermano Eduardo Ortiz, Dios te bendiga, hermano Eduardo. Rocío y Nostroza, Dios te bendiga, Rocío. Quédate, Rocío, quédate con nosotros. Emilia Delgado, Emilia Rodríguez, hermana Emilia, Dios te bendiga. El apóstol Carlos Rodríguez, Dios te bendiga, apóstol Carlos, seas de bendición. Vilma, bendiciones, dice, bendiciones Vilma, Dios te bendiga también, ¿no es cierto? Y a cada uno de los que a lo mejor van a conectarse, aprovecha de compartir, aprovecha de invitar a otros. Recuerda que aprovechando esta instancia, ¿no es cierto?, que nos hemos visto a lo mejor un poco obligados en este tiempo de tener que transmitir a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, como ministerio. Aprovecha de invitar a otros. Esta es la instancia que a lo mejor otros puedan escuchar un mensaje, una palabra de Dios que alcance tu vida. Amén. Y así como la alcanzó la tuya, a lo mejor también puede alcanzar la de tu amigo, de tu vecino, de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de tus hijos. Así que siempre es importante transmitir este mensaje. Acá arribita, ¿no es cierto? Acá arribita están nuestras redes sociales para que tú nos llames, nos escribas si tienes alguna petición de oración, si tienes alguna necesidad o si quieres sencillamente hablar. Amén. Te dejamos invitado. El hermano Eduardo me pone unas manitos ahí saludando. El apóstol Carlos, bendiciones. Apóstol Mauricio, saludos desde Altar USA. Dios te bendiga, apóstol Carlos. Sea bendito tu ministerio, tu familia también. Amén. Así que gracias, ya son las 21:26. Nos atrasamos un poquito hoy día, pero ya estamos aquí conectados para poder transmitir un mensaje de Dios. El martes pasado no pudimos estar, lamentablemente, por algunas contingencias que vivimos durante la semana. La verdad es que la semana pasada fue bastante agotadora para nosotros, así que le pedimos perdón porque algunos incluso nos llamaron, nos dijeron qué pasaba, porque no les apareció el aviso de que estábamos transmitiendo. Así que estamos esperando que se conecten esas personas también, ¿ah? Que estén ahí para escuchar un mensaje el día de hoy, un mensaje que esperamos
que sea de bendición para tu vida, para alcanzar a los que lo necesitan. Amén. Bendiciones, querido pastor, dice el hermano Daniel Huerta. Dios te bendiga, hermano Daniel. Dios te bendiga. Estamos acá ya tratando de transmitir. La hermana Javiera también pone bendición. Hermana Javiera, Dios te bendiga. Estaba viendo un mensaje, pero no era de aquí. Así que, bueno, sean bendecidos. Estamos aquí una vez más, un día martes, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros transmitimos solamente los martes, los viernes, que es de mujeres, exclusivamente de mujeres, donde mi esposita, la pastora Mónica, está haciendo reuniones, ¿no es cierto? Está invitando también pastoras o hermanas a poder compartir un mensaje con todas ustedes. El viernes pasado estuvo la profeta Yolanda. Ella es chilena, pero está radicada en Mendoza. Bueno, digo radicada porque en realidad se quedó allá con esto del coronavirus, porque allá se está levantando una obra donde ella está ministrando esa obra allá en la ciudad de Mendoza, de nuestros hermanos argentinos. Y este viernes, si Dios así lo quiere, va a haber una sorpresa. Otra invitada especial para este viernes, para transmitir también una palabra de bendición. Así que el día viernes, si tú estás escuchando, invita a tu madre, a tu hermana, a tu amiga. No sé, si tú tienes amigos y los quieres y los amas, invítalos a que escuchen una palabra de Dios. Ellos te lo van a agradecer el día de mañana. Así que sean bendecidas. Esos son los días viernes a las 21 horas. El mismo día viernes, pero antes, a las 19 horas, está la reunión de jóvenes. Amén. Ellos se reúnen a través de la aplicación o la plataforma Zoom. ¿Y por qué lo hacen así? Porque así ellos aprovechan de conversar como jóvenes, ¿no es cierto? Se entretienen un rato y aprovechan también de ser instruidos de la palabra de Dios y a edificarse. De eso se trata la iglesia. Y los días sábados también transmitimos a las 20 horas con algo un poco más distinto. Hacemos un conversatorio familiar que le hemos llamado Sábados en la Presencia de Jesús. Ya ahí tocamos distintos temas. Este sábado va a estar buenísimo, porque este sábado vamos a tener el tema de lo que abunda en tu corazón. Así que no te lo pierdas. Invita también gente que a lo mejor no conoce de Dios y necesita una palabra. Va a ser de bendición. Esa es la idea del día sábado, hacer algo más evangelístico, que llegue a otros. ¿Ya? Y el día domingo tenemos nuestro culto familiar, que también es vía Zoom, para compartir con los hermanos cara a cara y poder conversar. Nos tomamos una media horita donde conversamos, nos saludamos, no nos abrazamos porque no podemos, pero sí un abrazo virtual, ¿no es cierto?, de bendición para entre nosotros. Amén. Si también quisieras dejar una petición de oración, te invito a que la hagas llegar. Déjanos tu comentario, ¿no es cierto?, a través de los comentarios del Facebook. Déjanos tu comentario, o bien llámanos a través de las distintas redes sociales. Ahí apareció YouTube, que en YouTube nosotros también tenemos un canal. Te invito a que lo puedas visitar también y puedas mirar ahí los videitos que hay. Son todos productos de estas mismas prédicas y estas mismas enseñanzas que estamos haciendo. Amén. Bueno, vamos a ver el tema que hoy día nos compete, pero antes vamos a levantar una oración. Pastor Carlos Garrido, Dios te bendiga. Bendición, amado pastor, que Dios le bendiga junto a su amada familia. También a ti, pastor, te echamos mucho de menos la comunidad cristiana de aquí de Quilicura, ¿no es cierto?, poder compartir
con los pastores y hermanos de las congregaciones, pero ya llegará un tiempo de donde nos podremos reencontrar cuando la tierra termine de respirar este tiempo, ¿verdad? Así que bueno, le invito a orar, que cierre sus ojos y podamos juntos levantar una oración para comenzar este pequeño mensaje. Amén. Así que es: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día que nos permites compartir, Señor, en esta transmisión nuevamente, Papá, donde poder llegar a los que te necesitan, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que esta transmisión, este mensaje pueda llegar a todo aquel que te necesite, a todo aquel que necesite una palabra tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu sea manifestándose a través de este mensaje y sea para edificación del cuerpo de Cristo, que para eso nos congregamos, para eso nos visitamos. Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a leer una porción bíblica primeramente para entrar ya en este tema. Ya vamos a tratar de hacerlo lo más preciso pero más profundo posible, para que sea de bendición para todos los que estamos escuchando. Ya vamos al libro de el apóstol Juan, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Acompáñeme en esta aventura para leer la palabra de Dios. La palabra nos dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura para centrarnos en lo que queremos hablar el día de hoy. Amén. Dice que Nicodemo, ¿no es cierto?, vino a Jesús de noche. Nicodemo dice que era un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Habla de un principal entre los judíos. Más abajo, ¿no es cierto?, dice que Nicodemo, que era un maestro de la palabra, pertenecía, ¿no es cierto?,
al grupo de conocimiento de la iglesia de ese tiempo, al grupo donde estaban los que realmente conocían las escrituras o decían conocerlas. Y resulta que dice que él viene de noche. Seguramente tiene que haber ido de noche para poder escabullirse, ¿no es cierto? Y no ser sorprendido por los mismos fariseos que le acompañaban. Recuerden que en ese tiempo, ¿no es cierto?, habían tres grandes grupos religiosos que eran prácticamente partidos políticos religiosos de ese momento. O podríamos decir tres grandes denominaciones, o tres grandes corporaciones, o tres grandes redes. La de los fariseos, la de los saduceos, y una tercera que nunca recuerdo su nombre. No sé por qué, nunca lo recuerdo. Pero había una tercera. ¿Ya? La diferencia entre los fariseos y los saduceos era que los fariseos era como el partido del pueblo. Era como la iglesia del pueblo, la iglesia que se mantenía y estaba al tanto de todo lo que pasaba en el pueblo. Sin embargo, los saduceos era ya el grupo más de élite, religioso de élite, ya donde generalmente el Sanedrín estaba compuesto, el Sanedrín, ¿no es cierto?, que era el plenario de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote y los sacerdotes, ¿no es cierto?, que gobernaba Israel, estaban compuestos por los saduceos, porque ellos al ser un poquito más de élite eran los que negociaban con los romanos, y los romanos son los que iban poniendo a estos sacerdotes a servir en la casa de Israel. Entonces, y es por eso que, como un dato histórico, es por eso que pasa que cuando Jesús comienza su ministerio en el pueblo. Por lo tanto, los primeros que comenzaron a tener problemas con Jesús fueron los fariseos. Muy bien, el que contestó se puso un 7. Los fariseos. ¿Y por qué los fariseos? Porque fueron el partido del pueblo, era el grupo religioso más popular. Entonces, como Jesús empezó a impactar en medio del pueblo, entonces los fariseos fueron los primeros que se sintieron amenazados. Pero cuando la popularidad de Jesús comenzó a crecer, ¿no es cierto?, llegó a los oídos de los saduceos. ¿Por qué? Porque llegó a los oídos de los romanos. Los saduceos habían visto a Jesús, pero al estar Jesús revolviendo el gallinero del punto de vista de los saduceos, los saduceos no tomaron mucha importancia y los dejaron ahí. Sin embargo, cuando Jesús aumentó en popularidad y llegó a los oídos de los romanos, entonces los saduceos comenzaron a actuar. El hermano Daniel me ayuda, me dice que son los fariseos, los saduceos y los esenios celotes. Ese era hermano Daniel, muy bien. Los esenios celotes era el tercer grupo que se diferencia a estos otros dos grupos. Pero estos dos grupos eran los más populares que habían en ese momento. Esto como dato histórico, que es bueno que lo conozcamos, lo sepamos, porque siempre leemos de los fariseos, de los saduceos, pero a veces no tenemos mucho el contexto histórico o realmente para qué estaban. Entonces dice que Nicodemo era un fariseo, pero era maestro de la palabra, o sea, rompió un poquito este esquema porque tenía un cargo o una posición aún mayor. Y llega este fariseo, ¿no es cierto?, Nicodemo, como maestro, que si usted se pone a pensar, para que haya llegado a Jesús es porque ya le produjo bastante curiosidad, porque ellos eran muy orgullosos. Tenemos que ver el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, ¿no es cierto?, Saulo, o sea, era sumamente orgulloso. Él también era un maestro en la palabra, ¿no es cierto?, él estaba preparándose para estar en el Sanedrín y él también era sumamente orgulloso para llegar a donde llegó. Pero este sacerdote en realidad le inquietó tanto que se acercó a Jesús y le dice: Rabí, ¿no es cierto?, que quiere decir maestro,
o sea, lo reconoce ya como maestro, y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Tenía claro de que algo estaba pasando con Jesús. Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y más adelante le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Esto es maravilloso. Mira, Nicodemo quedó sorprendidísimo y a pesar de ser un conocedor de la palabra, que más adelante, ¿no es cierto?, lo leímos, Jesús le cuestiona y le dice, bueno, ¿tú no eres maestro acaso? ¿Acaso tú no conoces la palabra? ¿Cómo puedes no entender lo que te estoy diciendo? Porque a decir verdad, es algo que enseñamos nosotros, ¿no es cierto?, en la Universidad Cristiana, a decir verdad, los misterios de la palabra no son misterios para nosotros los hijos de Dios, los misterios son para el mundo. El mundo no lo va a entender, el mundo no va a comprender, pero nosotros los hijos, para nosotros es revelación. Y a nosotros se nos es revelado. Y es por eso que Jesús tenía esa manía de repente hablar en parábola, hablar de ciertas maneras, como ahora, ¿no es cierto?, que el que no tiene la revelación y el que no ha aceptado a Cristo no lo va a poder entender. Y así fue que Nicodemo no lo entendió, lisa y llanamente no lo entendió. Entonces le dice, ¿acaso puede un hombre adulto, mayor, ¿no es cierto?, volver a entrar al vientre de su madre? Entonces le dice, Nicodemo, no has entendido nada, hay que nacer de nuevo. Y mira, dentro de los judíos había muchos rituales, y había lavamientos que también eran una suerte de bautismo. Y a pesar de todo eso, Nicodemo no lograba entender en su cabecita, ¿no es cierto?, lo que Jesús le quería revelar. Entonces el nacer de nuevo, se tiene que haber preguntado a Nicodemo, entonces, ¿qué es lo que es nacer de nuevo? Y nacer de nuevo tiene que ver con nacer de lo alto, tiene que ver con volver a nacer, tiene que ver con, obviamente, nacer de nuevo, volver a nacer. Pero ¿cómo podemos nacer de nuevo? Cuando nosotros llegamos a congregarnos, ¿no es cierto?, a la congregación, muchas veces se nos enseña esto y se nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Pero lo tomamos como algo simbólico, que claro, como ahora soy cristiano, es como que ahora yo vengo y, ¿no es cierto?, yo ahora soy cristiano, entonces me entregan un contrato donde yo firmo, entonces, yo nací de nuevo porque yo firmé ese contrato. Pero no, acá hay algo mucho más profundo, y eso es lo que tenemos que entender nosotros como cristianos, que nosotros tenemos simbolismos, nosotros tenemos rituales, y eso no es malo, eso no es religiosidad, a pesar que la religiosidad no es mala, el extremo es malo, pero nosotros tenemos que vivir y entendiendo en la medida de la fe todas estas cosas que nosotros se nos plantea como cristianos, ¿no es cierto? Entonces, el nacer de nuevo, el ser cristiano, que lo hablamos el sábado pasado en nuestro conversatorio, no tiene que ver con seguir un estatuto, no tiene que ver con seguir reglas, ¿por qué? Porque para el antiguo pacto, Jesús, ¿no es cierto?, entregó tablas de la ley a los hijos de Israel, le entregó tablas de la ley donde ellos tenían que seguir normas. Pero en el nuevo pacto dice que la ley ahora no está escrita en tablas humanas, sino que está aquí en nuestro corazón. Eso entonces nos dice que no es que no tengamos que seguir la ley, lo que dice que ahora la ley tiene que estar clavada en nosotros, tiene que ser algo mucho más profundo. Por eso es necesario que usted entre en un tiempo de revelación y entendimiento de la palabra. Por eso es sumamente necesario que nosotros como cristianos seamos capaces de estudiar la palabra. Hoy día estaba escuchando unos mensajes y hablaba justamente de esto, que decía que aquel que tiene la revelación
y Dios le revela su propósito, entonces este se va a mover, este se va a capacitar, este se va a formar, este se va a buscar cómo llegar y cumplir ese propósito. Sin embargo, el que no, va a seguir yendo los domingos a reuniones, a sentarse y va a seguir viviendo su vida como la que quiere. Hoy día aprendí esto. Hay dos momentos en tu vida que son sumamente importantes. El día que te convertiste a Dios, no el día que llegaste a la congregación, el día que te convertiste a Dios. Y segundo, el día que se te fue revelado tu propósito. Porque ese día tú vas a abrir los ojitos así. Así como Nicodemo seguramente llegó y no entendía nada, pero tiene que haber, yo tengo fe que en algún momento Nicodemo tuvo que haber entendido. Y es más, si se acercó a Jesús, por algo fue, porque los demás no se quisieron acercar. Claro, usted tiene que entender también, no lo justifico, pero entiendo, o sea, Caifás, el gran sumo sacerdote, ¿qué lo respaldaba a él? Toda la arquitectura religiosa que había detrás de él. ¿Cómo iba a ser capaz Caifás de reconocer a aquel que venía a moverle los cimientos de la iglesia? ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver la revelación de Dios. Entonces, cuando tú naces de nuevo, tú naces desde arriba, pero no como algo simbólico, sino que ahora tu espíritu, ¿no es cierto?, es el que está naciendo. Es tu espíritu el que se está vivificando. Tu espíritu que estaba muerto, ¿no es cierto?, está levantándose. Porque tú ahora eres templo santo del Dios y Rey Jesús. Porque ahora Dios está habitando en ti y tú te estás vivificando y tú tienes nueva vida. Entonces, la salvación no tiene que ver con el final del camino, la salvación tiene que ver con el comienzo, con el bautismo. Cuando tú te bautizas, y tú crees, entonces tu vida comienza a ser salva. Y de ahí para adelante viene todo un camino. Y ese ha sido el problema, que muchas veces ese camino nos saltamos porque solamente predicamos salvación. Entonces decimos que cuando tú te mueras te vas a ir al cielo y todos esperamos ese momento. Pero hay todo un proceso. El irme al cielo, si es que Cristo no ha venido, ¿no es cierto?, tiene que ver con una meta. Pero hay todo un proceso que yo tengo que enamorarme de ese proceso para poder caminar en pos de Él y poder creer en aquel que me salvó, porque me salvó aquí y ahora. Y yo cuando soy bautizado, ¿no es cierto?, dice la palabra que soy resucitado juntamente con Cristo, yo nazco nuevamente a la revelación. Entonces, cuando tú naces de nuevo, se producen dos cosas. Primero, tú ves el reino de los cielos. Y es más, cuando tú te bautizas, entonces tú entras al reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, no estamos hablando del cielo, estamos hablando del cielo y de la tierra, porque tú sigues vivo acá abajo. Pero tú ahora eres un habitante del reino de los cielos, porque tú ahora eres ciudadano del reino de los cielos. Tú al momento de bautizar, al momento de arrepentirte, al momento de creer, al momento de tener fe y al momento de bautizarte y que se te pusieron manos para que el Espíritu Santo viniera sobre ti, entonces tú firmaste tu nacionalidad nuevamente del reino de los cielos. ¿Y por qué digo firmaste? Porque andabas muerto en delitos y pecados, pero cuando tú entras al reino de los cielos, con todo este proceso, ¿no es cierto?, logístico que Jesús provoca en ti, ¿no es cierto?, tú nuevamente recuperas tu nacionalidad, que es del reino de los cielos. Tú eres ahora un habitante del reino de los cielos. Pero ¿cómo si estoy acá en la tierra? Porque el reino de los cielos no es físico. El reino de los cielos es espiritual. Y tú ahora eres espíritu. Porque tú ahora tienes cuerpo, alma y espíritu. Ya no estás muerto
a los delitos y pecados. Tú ahora has nacido de nuevo. A ti, tú has resucitado. Mira, cuando Jesús viene donde Lázaro, ¿no es cierto? La hermana de Lázaro, Marta, le recrimina a Jesús, le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, ¿tú has escuchado de la resurrección? Sí, claro, lo que viviremos al final de los tiempos. Esa película, ese momento, es lo mismo que muchas veces nosotros vivimos. Cuando a ti, yo te pregunto, ¿qué es la resurrección? Y muchos seguramente me van a decir, y no te estoy recriminando, por favor, no quiero que vayas a pensar de que, este pastor me está enrostrando. No, porque además que no sé quién lo dice y quién no lo dice. Pero sí muchos van a decir, ¿no es cierto? Sí, cuando nos muramos vamos a resucitar, cuando venga Cristo, etcétera, etcétera. Sí, está bien, es la resurrección postrera. Pero Cristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, dice. Además dice, yo soy. Ojo. Yo soy la resurrección y la vida, dice. Entonces lo que está diciendo es que todo aquel que en Él cree, se arrepiente, es bautizado y recibe el Espíritu Santo de Dios, entonces es nacido de nuevo. Es resucitado juntamente con Cristo, ¿no es cierto? Y ahora nosotros somos seres espirituales. No somos solamente de carne y hueso. Y es por eso que tenemos constante lucha, por eso es que tu vida es una constante lucha. Y eso no es malo, no es que seas pecador, sino que es tu constante lucha, porque la carne va a tirar a la carne y el espíritu va a tirar al espíritu. Entonces es por eso la necesidad que tú te congregues, que no dejes de congregarte. Mira, si el pastor te saludó, no te saludó, si el hermano te miró, no te miró, que no te importe. Lo que tú tienes que hacer es congregarte, lo que tú tienes que hacer es participar, lo que tú tienes que hacer es siempre estar calientito al lado de la hoguera, al lado del fuego de Dios, estar buscando de la presencia de Dios en tu hogar, en tu casa, estar buscando la hermandad. Hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No está en la Biblia, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo que quiere decir es que si nosotros nos apegamos a las cosas de Dios, entonces vamos a estar calientitos en las cosas de Dios. Mientras nos alejemos de las cosas de Dios, nos vamos a enfriar de las cosas de Dios, porque las vamos a ver lejanas y nos va a empezar a ver, y te lo digo con experiencia, porque yo lo he vivido, ¿no es cierto? Nos empezamos a alejar y empezamos a ver fanatismo, que no son acá, que son allá, que son hipócritas, y empezamos nosotros mismos a envenenarnos en nuestra cabecita de todas esas cosas. Pero lo importante, cuando tú estás apegado, entonces Dios es el que te está lavando. Mira, nosotros cuando somos bautizados es un ritual de lavamiento, es un ritual donde tú naces de nuevo, ¿no es cierto? Pero la misma palabra nos dice que la palabra de Dios es la que nos lava, es la que nos limpia. Entonces, así como tú has tenido un parto natural, ¿no es cierto?, que duró 9 meses, y luego tú naciste, 7 meses, 9 meses y un poquito, va a depender de cada uno, ¿no es cierto? Pero después de eso tú naciste físicamente, así también hay un parto, un nacimiento espiritual. Por eso es que en estos pasajes de Juan capítulo 3 dice, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando tú recibes este llamamiento, recibes la revelación de Dios y tú aceptas al Señor, entonces tú naces en espíritu y empiezas a caminar en espíritu. Entonces, hay religiones, por ejemplo, que dicen que todos somos cristianos porque todos venimos de Cristo, los que no son ateos. Pero no es así. Los que son cristianos son los que son seguidores de Cristo, o los que somos seguidores de Cristo. Y eso te lo aclaro en Juan capítulo 1 versículo 12. Pero todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre.
todos los que le recibieron. Entonces, el primer paso, tú recíbelo. Recíbelo, sí, mira, y si no lo has recibido, recíbelo en tu casa. Y si quieres ayuda, llámame, llama a mi esposa. Y no te avergüences esto, por favor, no te avergüences. Si esto no es una competencia de quién tiene más años, quién tiene menos años. Yo ciertamente llegué a los pies de Cristo y me convertí tiempo después. No me convertí cuando llegué a la iglesia. Porque hay un proceso. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que hace como Él quiere, como a Él se le place. Muchas veces nosotros lo estipulamos y lo clasificamos, ¿no es cierto? Dios es un Dios de procesos. Pero déjame decirte que también Dios es un Dios de sucesos. Porque Él hace como Él quiere. Y si Él quiere, te da así. Y si Él quiere, te da en proceso. Por lo general, Él acostumbra a darnos procesos porque le gusta que nosotros aprendamos, ¿no es cierto? Porque las cosas a veces cuando se te regalan no es muy apreciado. Total, se me regaló. Pero cuando a ti te cuesta, hay un cambio, ¿no es cierto? Hay una visión distinta, hay un sentido de pertenencia, porque a mí me costó, porque yo tuve que trabajar meses para pagarlo, ¿no es cierto? Entonces, pero Dios, de todas maneras, lo que Él te quiere entregar es esta vida nueva. Y cuando tú eres nacido de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, como dice Colosenses 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Mira, aquí te estoy confirmando lo que te dije. Acá no es que yo firmé como un compromiso para irme al cielo y voy a esperar que yo me muera para después irme al cielo. No, nosotros en ese momento hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas y ojo, se llama potestad, no reino de las tinieblas, porque Satanás, el diablo, no es ningún rey. ¿Ya? Ojo. Pero tiene también su imperio ahí. Y hemos pasado desde ahí, de la potestad de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Hemos pasado, hemos sido trasladados. Hay un viaje que nosotros hacemos desde la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y en ese momento es donde hay un cambio. Mira, muchas veces pensamos que está la potestad de las tinieblas por un lado, está el reino de su Hijo amado por un lado, y hay como un cruce entre medio. Entonces aquí están entre medio los que son cristianos a su manera, porque no obedecen ni a lo uno ni a lo otro, entonces lo hacen todo a su manera. ¿Ya? Eso no existe. Eso no existe. La palabra dice, los prefiero fríos o calientes, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Así de fuerte es la palabra. Dura es esta palabra, dice la Escritura. Sí, dura es esta palabra. Entonces, existe la potestad de las tinieblas y el reino de su Hijo. O tú estás en la potestad o estás en el reino. No hay otro lugar. Cuando tú naces, estás en la potestad, pero no estás en la potestad porque tú seas malo en sí, sino porque venimos de esta consecuencia, es porque hemos nacido en este mundo, hemos nacido con una conciencia nula en cuanto a esto. Pero cuando Cristo se nos presenta, cuando se nos es revelado, ¿no es cierto?, nosotros refrescamos nuestra mente y comenzamos a ser trasladados al reino de su Hijo amado. Y ahí, ¿no es cierto?, se nos da una identidad nueva. Por eso que los judíos son tan cerrados ellos entre sí, porque ellos entienden esto y toman posesión de lo que tienen. A nosotros no, a nosotros a veces nos da lo mismo, exactamente lo mismo, que sea de una o de otra manera. Pero nosotros tenemos que entender que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú, te vuelvo a decir, tú te arrepientes, tú te bautizas
y recibes el Espíritu Santo de Dios, entonces automáticamente eres trasladado al reino de su Hijo amado, y tú ahora eres un ciudadano del reino de los cielos, o el reino de Dios. El reino de los cielos es sinónimo al reino de Dios, o al reino del Hijo, o al reino de Jesús, ¿no es cierto? Son sinónimos. No quiere decir de que esté en el cielo en sí, porque déjame decirte que la palabra también nos dice que la tierra es estrado de sus pies, y donde están los pies del rey es propiedad del reino. Así que donde tú estés, si tú has nacido de nuevo, tú eres hijo de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Eso lo encuentras en 1 de Juan 4:5. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero aquí está hablando de mundo espiritual, porque nosotros seguimos estando en este mundo, pero espiritualmente estamos situados en el reino de los cielos, porque el reino no es físico. Amén. Cuando tú naces de nuevo, comienza a ti a florecer algo nuevo, y comienzas a caminar nuevamente en Cristo. Tú comienzas a abrir tus expectativas, tú comienzas a caminar de otra manera. En Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido nacidos de Dios nuevamente. Cuando nacemos de nuevo, nacemos de Dios. Ya perdemos esa conexión, o sea, seguimos teniendo nuestros padres terrenales, seguimos teniendo nuestra familia, eso no se va a perder, pero ahora hay un lazo, un nexo que es mucho más poderoso, que es que somos hijos de Dios, hemos sido engendrados por Dios. Amén. En Santiago 1:18 dice: de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Entonces, como te decía yo recién, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo entonces? Primero, creer. Creo en el nombre de Cristo Jesús. Creer. Antes de eso, arrepentirse. El arrepentimiento me lleva a la fe. La fe es creer. ¿Creer en qué? Creer en Jesús. Creer que Él es Dios. Creer que Él pagó un precio por nosotros. Y segundo, recibir. ¿Qué recibir? Recibir a Dios en tu vida. Porque una cosa es que tú creas porque tú has escuchado, y otra cosa es que tú recibas. Porque al recibir tú te haces hijo, y al hacerte hijo tú te haces obediente, y al hacerte hijo y obediente tú te haces heredero. Y esa es la labor de la iglesia, hacer entender. Estamos viviendo los tiempos del profeta que decía: y haré volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Es un tiempo de paternidad, es un tiempo que Dios está trayendo algo nuevo. Amén. Este mensaje preciso te quería traer hoy día, porque muchas veces el nacer de nuevo lo tomamos como algo no trascendental, sino que como algo figurativo, así como muchas cosas de Dios las tomamos como cosas figurativas, pero hay una profundidad espiritual poderosa detrás de todo esto. Y eso es lo que yo quiero que tú puedas y haber podido entregarlo. Amén. Espero que hayas podido recibir este mensaje, como te decía recién, de parte de Dios, y hacerlo valer en tu vida. Aquí para tener fe tú tienes que creer, y para creer tienes que tener fe. Esto es así. Entonces eres tú el que va a alimentar. Esto es como el matrimonio. Una vez mucha gente, ¿no es cierto?, se separan. Y una vez yo lo escuché esto de David Ormachea,
así que no me voy a hacer acreedor de este mensaje, y que me quedó tan grabado que dijo, muchos, decía en su mensaje, muchos vienen a mí, matrimonios, diciendo que esto no funcionó y que el amor se apagó. Y él dice, el problema de toda esta gente es que piensan de que el matrimonio se sustenta en el amor, y es al revés, el amor se sustenta en el matrimonio. Eres tú el que tiene que estar echándole fuego a la hoguera. Lo mismo es tu fe. Por eso el apóstol Pablo le dijo a su discípulo, le dijo, y te pido encarecidamente que avives el fuego que está en ti. Aviva el fuego que está en ti. Muchas veces te vas a decaer, muchas veces vas hasta a dudar. Y te lo digo porque yo lo he vivido. Mira, yo hoy día no tuve un día bueno, te voy a confesar, no tuve un día bueno. Y hasta media hora antes de salir al aire, yo no quería salir. Porque hoy día fue un día loco. Sin embargo, Dios me trajo esta palabra para mí y para compartírtela a ti que estás escuchando hoy día. Y si a lo mejor después ven este video, también para ti. Porque por algo Dios está hablando en este tiempo. Este es un tiempo preciso que Dios está hablando. Está hablando a tiempo y a destiempo. Y ten cuidado con las voces que escuchas. Te lo pido encarecidamente, ten cuidado con las voces que escuchas y preocúpate de avivar el fuego que Dios ha puesto en ti. Preocúpate de escudriñar la palabra. Preocúpate de buscar la presencia de Dios. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición. Vamos a saludar si alguien más está por ahí. Hermana Catalina, Dios te bendiga. Hermana Inés Pacheco, Dios te bendiga. Gracias por ocupar sus megas para ver esta palabra. Dios te bendiga de verdad. La palabra nos limpia, nos santifica y lo hace de continuo. Así es. Por eso es importante escudriñar siempre la palabra, porque a través de la palabra no vamos siendo limpiados, vamos siendo escudriñados. Muchas veces como el espejo donde nos paramos y podemos ver nuestras impurezas para lavarnos. Amén. Amén, así es, dice el pastor Carlos Garrido. ¿Quién más está por aquí? A ver, que se demore esto. Ahí está Mauricio Gutiérrez, Dios te bendiga, Mauro. Qué bueno que te conectaste. Dios con todos ustedes, amén. El hermano Daniel, que a mí me estaba ayudando con los esenios. Sí, pues, dice, habéis resucitados con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así es, linda enseñanza, dice Mauricio. Bueno, Dios les bendiga a cada uno. Les quiero recordar que el día martes es un mensaje de este tipo, un poco de enseñanza. La verdad es que a mí me gusta enseñar porque yo a través de la enseñanza a mí se me ha revelado y he podido caminar con fe con muchas cosas. Y por eso me gusta enseñar, porque creo que la revelación viene de ahí. Amén, de la enseñanza. De hecho, la iglesia está establecida para revelar los misterios de Dios, y esa es nuestra labor como ministros, revelar los misterios de Dios. No me gusta muy largo porque de repente nos distraemos en otras cosas, pero sí entregar un mensaje que pueda clavar en tu corazón y puedas tomarlo y hacerlo vida. Amén. Esos son los días martes, como te decía al principio. Los días viernes están las mujeres a las 21 horas, a las 7 de la tarde están los jóvenes por Zoom. Si eres joven, estás conectado hoy día y te interesa participar, mandan un mensajito para que incluirte en el grupo de jóvenes. Yo no participo, no por un tema de edad, sino que porque estoy haciendo otras cosas ahora. Esos son los días viernes.
Los días sábados a las 20 horas tenemos este conversatorio familiar muy buenísimo. Conéctate porque y ahí es donde nos gusta que ahí sí que nos manden hartos mensajes, nos den testimonio, nos cuenten cosas porque es entretenido. Eso el día sábado a las 20 horas y el domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto familiar también por Zoom. Si tú no te estás congregando, te invitamos a que te unas a la congregación, digamos, a escuchar un mensaje con el único fin de poder ser edificado y conocernos y que conozcas otros hermanos que están igual que tú a lo mejor y somos tan pecadores como tú, pero queremos salir de esa condición y ser limpiados. Amén. Así que Dios les bendiga. No hay más mensajitos por ahora. Así que te doy las gracias si es que estás ahí conectado todavía. Te doy las gracias y aprovecha de compartir esta enseñanza a otros. Yo después la subo al YouTube, no para hacerme popular, sino que porque creo que a lo mejor esta enseñanza le puede llegar a otros y puede ser así como lo fue para mí. Así como alguna vez alguien me habló y que no es popular y salvó mi vida, así yo también quiero llegar a alguien y que este mensaje le pueda servir de salvación. Amén. Así que bueno, Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar. Así que te invito a que cierres tus ojitos. Te damos gracias, mi Señor, por este día. Te damos gracias por nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Te damos gracias, Señor, por este mensaje y esta palabra que tú has puesto en medio nuestro para poder impactar y llegar a otros. Te pido tu bendición, Señor, para todos los que escucharon este mensaje. Te pido tu bendición, Señor, para los que te necesitan. Señor, para que tú tomes el control de sus vidas. Ponemos toda petición, Señor, aquellos que mandaron y los que a lo mejor se avergonzaron de mandar alguna petición. Señor, para que tú impactes sus vidas y su andar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos esta noche. Danos el descanso, la paz y el renuevo. En el nombre de Jesús el Cristo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te fructifique, te prospere. Te quiero dar un aviso adicional. El día de mañana a las 20 horas va a haber un seminario sobre gobierno. Déjame buscarlo, por favor, para decirte. Dice restaurando las áreas de gobierno y de finanzas. Si a lo mejor has sentido un llamado a un área de gobierno o lisa y llanamente te interesa el tema, contáctate conmigo y yo te doy el contacto del pastor Gabriel Pozo, que es el que va a dictar este seminario, para que tú puedas hacer partícipe, porque es un seminario cerrado, no es por Facebook Live, sino que por Google Meet, ¿ya? Así que para darte los links y los accesos, mañana a las 20 horas. Y el día sábado 11 de julio, desde las 4 de la tarde, tenemos un seminario internacional donde va a estar predicando los apóstoles Paul Galligan, que es el apóstol director de la escuela mundial, la escuela ministerial mundial, el apóstol Nicholas Jackson, que es el pastor de Shiloh Revival en Australia, Toowoomba, y Alberto Flores, que es el director de la escuela Shiloh a nivel de América, ¿ya? Así que si tú quieres participar, también contáctate conmigo, que vamos a estar de las 4 hasta las 7 de la tarde. Va a ser un tiempo de enseñanza. Este seminario, para que tú sepas, es un seminario que está dirigido para los estudiantes de la Universidad Cristiana Chiquiná, pero como es a través de la transmisión, así que lo queremos abrir para todo aquel que quiera recibir también, ¿ya? Así que te dejamos invitado. Bueno, no te quito más tiempo. Dios te bendiga, te prospere, te rebendiga en cada área de tu vida. Amén. Dios te bendiga. Chao. A ti el mejor perfume, Dios. Todo mi amor. Te adoro, Jesús.
donde estuviéramos, Dios.